¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del uso horario de donde nos estén viendo. Este es un programa que se transmite a nivel internacional para que conozcan mucho más los pormenores de lo que pasa en Bolivia especialmente. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación, ahora en el exilio. Bienvenidos a Diálogos sin Permiso. Bueno, un saludo cordial. Nos volvemos a reconectar con nuestra audiencia. Es realmente muy importante que estemos en comunicación con nuestra audiencia, con el pueblo boliviano en un momento tan especial, tan importante, y ahora con un tema interesantísimo, creo yo, que va a dar muchas posibilidades de análisis. Agradecer, soy Senta Rex, senadora nacional de Bolivia, y agradecer a nuestro panel de lujo con expertos en este tema sobre quemas, incendios en Bolivia y todos los entretelones. Estamos aquí abiertos a conocer más sobre esta situación en este programa y en este espacio de Diálogos sin Permiso. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, un saludo cordial para todos. Mi nombre es María René Álvarez, soy diputada nacional y efectivamente esta es una de las temáticas que hemos vivido con mucho dolor, con mucha impotencia, pero además con una impunidad tremenda ante la situación del incendio provocado que se vivió en la Chiquitania. Yo soy representante de Santa Cruz, de esta zona específicamente, que viene siendo abatida de manera totalmente organizada por grupos criminales organizados que hacen este tema que ya lo vamos a profundizar mejor con el doctor, en el tema del avasallamiento, en el tema de la provocación de los incendios forestales, la toma de tierra, un traslado geopolítico, y tiene mucho contexto, mucho que ver en una planificación totalmente política. Muchas gracias a la invitación que me cursaron ustedes. Un saludo cordial a todas las personas que están mirándonos y escuchándonos por esta vía. Soy Jorge Asbun. Soy un abogado vinculado al sector agropecuario desde hace muchos años. Fui asesor de Confeagro en la redacción de la Ley 1715. Posteriormente participé en otros trabajos normativos relacionados al sector y soy de formación doctor en Derecho Constitucional. Interesado también en el tema de análisis de hoy referido al proyecto de ley 240 y naturalmente a todo lo que implica el medio ambiente y la productividad que debe buscarse un equilibrio para el bienestar de la sociedad y también de nuestro hábitat. Muchísimas gracias y encantado de estar acá. Bueno, gran saludo, gracias Roxana por la invitación. Es un honor ser parte de este panel con Senta, Jorge, María René. Soy Emilio Martínez, periodista y escritor. Soy autor de varias investigaciones sobre la aplicación del socialismo del siglo XXI en Bolivia. Y justamente el tema que vamos a tratar hoy creo que tiene que ver bastante con una nueva fase de implantación de ese sistema en nuestro país. Un panel de lujo porque tenemos legisladoras y precisamente el tema es la guerra del fuego y el desafío de legislar. Tenemos también a las personas que son entendidas en la materia de lo que nosotros vamos a tocar. Quiero ir directamente a la yugular con una pregunta. Hay un proyecto denominado ese proyecto recaudador que quiere aprobarse en el Senado. ¿Qué conlleva este proyecto? ¿Cuál es el fin? Doctor Asbun tiene la palabra. Queremos conocer las diferencias de las normas anteriores con las normas que se pretenden aprobar. Estimada Roxana, el proyecto de ley que está en tratamiento, como bien señalaba la senadora Rec, efectivamente, temporalmente se ha podido detener. ¿Cuáles son los supuestos esenciales para no entrar al detalle de todo el contenido de la norma, sino de aquellos
aspectos que son capitales en el sentido de la legislación. Primero, la fuerte situación de quema y desmonte que se vivió en Bolivia este último año, que excedió con mucho la situación de los años anteriores, obviamente ha provocado un rechazo de toda la ciudadanía y un deseo de buscar una solución. Y obviamente todos estamos en esa línea, todos buscamos que haya un equilibrio entre el cuidado de la naturaleza y la productividad. Pero a partir de eso, entiendo yo, en este proyecto de ley se está tratando de instrumentalizar, y voy a resumir en una frase, no para proteger al medio ambiente, sino instrumentalizar la protección del medio ambiente para, por un lado, recaudar y el otro, destruir la propiedad privada. El único responsable, según este proyecto de ley, siempre es el propietario. El único responsable al que le cargan las multas es al propietario. Piensen ustedes que, por ejemplo, el bosque virgen, donde no hay propiedad privada, es el que más se ha quemado, así lo reconocen los informes, 5 millones de hectáreas. Y ahí no va a haber un responsable a quien cobrarle para reponer ese daño, porque no hay multa. Habrá procesos penales, procesos civiles, pero eso se sabe que en Bolivia no tiene efecto por lo largo que son. En cambio, cuando hay una quema y en una propiedad privada, aquí se le multa al propietario según, en una tasa que sube según la extensión de la propiedad y la extensión quemada. Entonces, al que está presente trabajando, al que está produciendo, fíjense ustedes incluso lo grave que es hablar de que no haya multas de quema de bosque y en cambio de quema de pastura, pongamos por ejemplo, en una propiedad o otro producto, puede ser soya, lo que sea, que se queme accidentalmente o tal, se va a cobrar multa. No tiene ninguna lógica porque no se busca proteger el medio ambiente. Yo creo que eso definiría para mí la esencia de este proyecto. Instrumentalizar la defensa del medio ambiente para recaudar fondos que no van a proteger ni a cuidar o a reponer el hábitat dañado, sino que va a la administración pública, y así lo establece expresamente esa ley, y otro fondo en 50% para mitigar el cambio climático. Pero no, ese dinero no se va a restituir la floresta o la situación del medio ambiente que había antes de la quema. Entonces, eso me permite concluir que este proyecto, además de ser recaudador, atenta contra la propiedad privada. Así lo resumiría yo. Y por lo que usted nos dice, yo no sé, Emilio me corregirá, yo creo que no solamente es un tema de atentar contra la propiedad privada, sino que en esto pareciera que existen ciertos pactos, porque pretender aprobar este tipo de proyecto sancionatorio contra los propietarios es como no ver una realidad que hemos conocido durante todo este tiempo, especialmente en el oriente boliviano, cuando hemos visto que las huestes masistas, cocaleros, gente sin tierra, han sido trasladadas al oriente para ocasionar las quemas. Y además siempre se ha tratado de responsabilizar a los propietarios por estas quemas. ¿Qué tienen que ver estas personas, los avasalladores, el gobierno, tanto de la línea evista, arcista, con ONGs también que están presionando para esta aprobación? Sí, hay toda una macroestrategia. Así como tuvimos la guerra del gas, que fue, bueno, toda una gran movilización política y social para apropiarse de ese recurso y dar sostenimiento a todo el ciclo político de Evo Morales y, bueno, hasta esta etapa residual del MAS que estamos viviendo. Ese ciclo gasífero se agotó, ya no hay posibilidad de sostener el proceso político en base a eso. Entonces estamos viviendo en los últimos años una suerte de guerra por la tierra con
los grupos avasalladores que conocemos en el Oriente, y ya la etapa más intensiva es la Guerra del Fuego, lo que yo llamaría la Guerra del Fuego, donde estos grupos de tomatierra se transforman en una suerte de milicias del fuego, como hablaba María René hace un rato de grupos de crimen organizado que están impulsando estas acciones incendiarias, y como prueba los bomberos españoles que vinieron como parte de la cooperación internacional han declarado que han encontrado indicios claros de intencionalidad en los incendios, ¿sí? Entonces, estamos en una nueva etapa donde se acabó la bonanza gasífera. Hay que, desde el poder y desde el partido que está en el poder, incluso desde las otras facciones que momentáneamente no están ocupando la burocracia, hay que asaltar otro recurso natural que pueda darle sustento político unos años más. Y esta es la nueva etapa del socialismo del siglo XXI en Bolivia, que es la Guerra del Fuego. Es muy fácil repetir los discursos sobre el capitalismo depredador a los que nos tienen acostumbrados, pero lo cierto es que si uno va a ver un poco la historia ecológica del siglo XX y de las décadas que van del siglo XXI, va a encontrar que los regímenes socialistas son por mucho más depredadores que los de libre mercado. Sobran ejemplos de lo que pasó en la Unión Soviética, de la deforestación en Cuba, de lo que está pasando actualmente en la cuenca del Orinoco en Venezuela, desastres forestales en China. Entonces, hay que cambiar un poco el enfoque y tener en cuenta que lo que está pasando aquí en Bolivia tiene mucho que ver con esa suerte de segunda reforma agraria que se inició con Evo Morales y a la que ahora se le intenta dar un nuevo empujón. Les pregunto a las legisladoras en este tema, ¿por qué tanta presión de ciertas líneas políticas en el país para aprobar leyes que son en contra de los propietarios de las tierras, en contra de ganaderos, en contra de agros, en contra de la matriz prácticamente económica que tiene el Oriente? Bueno, a ver, yo me adhiero a la idea que ha planteado Emilio, en el sentido de que el socialismo, estos populismos que se llaman socialismo del siglo XXI, estos populismos que han procreado en América Latina, están buscando reciclarse con otras temáticas. Es como si hubieran agotado la etapa del indigenismo, que esa fue la primera propuesta, que se hizo una supuesta reivindicación indígena que no llegó nunca, y los recursos económicos para solventar estos populismos que son eminentemente depredadores de gasto público sin ningún tipo de producción, porque lo que se intenta es mantener una dictadura y no importa, en realidad, que es mejor que el país no progrese. Más bien se busca coartar a los productores, porque si hay una gran cantidad de pobres, es más fácil manejarlos con bonos, y sabemos que esta es la receta. Entonces, la receta, primero, el Estado glotón, ogro, boliviano, que se apoderó de esta consigna, puso el indigenismo y el gas como el recurso estratégico para sostener todo este aparataje estatal, estos gastos públicos excedentarios, el robo, la dilapidación y la corrupción. Como se agotó el gas porque no sembraron las regalías, es evidente que aquí hay un fracaso y que se ve que no se quería progresar como país, sino todo lo contrario, solo mantener la dictadura. Se acaba este ciclo, como dice Emilio, y ahora es las tierras, la gran Amazonía, todas las tierras del oriente boliviano que se configuran en el botín de guerra al que se le quiere echar mano. Y por eso es que
se instala la guerra del fuego, porque el fuego no es un fuego que se ha dado por el cambio climático, no es un fuego que se da porque los productores queman, siempre hubieron chaqueos controlados, es un fuego provocado para generar toda esta narrativa. Y tanto es así que la narrativa, algunas fundaciones han hablado de leyes malditas, leyes incendiarias, colaborando a esta narrativa, tratando de que la gente, y se embandere incluso la juventud engañada, de que estos, los productores son los grandes depredadores, o sea, crean enemigos, polarizan la sociedad para fines innobles, que es apoderarse de estas tierras y generar en realidad la depredación ellos mismos y la recaudación a expensas y detrimento de la posibilidad de una producción sostenible, equilibrada, de la posibilidad de tener alimentos, de sostener al país como corresponde, a un país que quiere ser productivo, que quiere ser soberano y que quiere tener la posibilidad de que los ciudadanos vivan libremente y del producto de su trabajo. Estas son las cosas que nosotros hemos descubierto investigando y que además como legisladores tenemos que estar poniéndole el pecho a las balas, lo puedo decir así, porque los legisladores que queremos ser responsables y hacer una proporcionalidad en la legislación para equilibrar y dar la posibilidad de un desarrollo sostenible, de un desarrollo equilibrado con el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente sin usarlo para fines innobles, bueno, estamos siendo en este momento expuestos a una suerte de desinformación, porque la desinformación es el mecanismo que te hacen una especie de bullying, se crean estas narrativas para que los que están luchando por el bien aparezcan como culpables y los bandoleros sean los héroes. Eso es lo que hace este tipo de populismo. Pero bueno, esto es lo que queremos aclarar ahora justamente con la ayuda de expertos para que no se diga que solamente lo estamos planteando como legisladores por fines que no son nobles, sino con un análisis que tiene que ver con la posibilidad de que gente experta nos muestre las vulneraciones que podemos sufrir con este proyecto. María René, ¿tú crees que este proyecto recaudador es un peligro? ¿Por qué este proyecto recaudador de ley debería ser observado? Pienso, gracias, perdón, estaba apagado mi micrófono. A ver, para empezar, voy a ser muy sincera y franca. En la Cámara de Diputados no se ha socializado este proyecto de ley. Personalmente no lo conozco. Evidentemente tengo información porque he visto que en su momento hubo ahí un debate. Me pareció muy, muy válido en este sentido. Y yo siempre viendo desde el lugar de los hechos, por ejemplo, Roxana, a mí me llama poderosamente la atención que cuando nosotros planteamos la aprobación de una normativa que a mi criterio es la madre de todo el proceder criminal de toma de tierra y obviamente posteriormente este incendio, esta catástrofe totalmente provocada, tiene que ver con una ley que es la 741, que en su momento Evo Morales la promulgó el año 2016, si no me equivoco, la promulga con bombos y platillos, como diciendo, de aquí para adelante se puede permitir el desmonte que se permitía legalmente para la seguridad alimentaria de 5 hectáreas, la amplían a 20 hectáreas. Entonces, esto causó un boom porque lo utilizaron para eso, digamos, el mecanismo para llegar a la gente, lo utilizaron como diciendo, de aquí para adelante se asegura, digamos, ¿no? Todo el tema de producción y el tema de productividad, etcétera, etcétera. Sin embargo, él estaba disfrazado para este traslado de la toma de tierra. ¿Y cómo lo hacen?
porque como es permitido legalmente desmontar hasta 20 hectáreas, entonces estos mal denominados interculturales, yo les digo intercriminales, siempre juntan, por ejemplo, van desmontando de a 20 hectáreas hasta conseguir, no sé, pues, 300 hectáreas, 400 hectáreas, 1000 hectáreas, y empiezan a hacer el tráfico de tierra, empiezan a negociar las tierras. Entonces es ahí donde viene esta situación de esta mafia, digamos, criminal organizada desde el estamento estatal. Entonces esto era fundamental, o desde que nosotros iniciamos la legislación el año 2020-2021, ya nosotros pusimos en consideración la abrogación de esta norma, que era la que permitía aquello, digamos, y creo que coinciden muchísimo, sobre todo los abogados agrarios en este sentido. Hemos tenido un montón de reuniones para aquello, y sin embargo no es algo por lo que se lucha. A mí me llamó mucho la atención que cuando lo hemos propuesto en más de una ocasión, en más de una legislación, es decir, el 2021, el 2022, el 2023, el 2024, que fue el último catástrofe, cerraron filas, obviamente, los masistas para que no sea abrogada, pero también los denominados opositores. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Y aquí hay una contradicción. Pero a tu pregunta, Roxana, personalmente no conozco cómo debería ser. Es decir, este proyecto de ley debió ser socializado. Sin embargo, comparto que acá se tiene que trabajar en un equilibrio genuino, porque al final y al cabo no podemos dejar ningún vestigio para que finalmente este escenario, que lo tienen tan bien planificado, porque no es de ahora, esto viene parte, siendo, como le decía Emilio, de una agenda patriótica, no le dé pues lugar a que sigan cumpliendo con su objetivo, pues, ¿no? Se trata de poner candados, no de liberarlo, más bien. Doctora Asbun, ¿usted cuál cree que son los intereses? Como decía María René, no sabemos a qué se juegan. Creo que sí sabemos a qué se juegan y entre quiénes se juegan. El micrófono, doctor. Gracias. Miren ustedes, en la línea de lo que hemos estado analizando, cada uno desde su ámbito de conocimiento, yo quiero resaltar que en el proyecto de ley literalmente se dice lo siguiente. A 1992, el 68% de la propiedad agraria se encontraba en manos de la empresa y mediana propiedad, y solamente el 30% en manos del solar campesino, pequeña propiedad y propiedad comunaria. Estos índices han cambiado sustancialmente para el año 2021 y la empresa grande y mediana han bajado hasta alrededor, eso dice el proyecto de ley, del 35%, y la pequeña propiedad y la tierra comunitaria han subido hasta aproximadamente el 61% de todas las propiedades que hay en Bolivia. ¿Qué significa esto? Como decía la senadora Sentarrec, la quema controladas, dirigidas, son parte de la cultura o lo han sido, en todo caso, porque también se va descubriendo otras fórmulas que en el futuro no van a ser necesarios, pero han sido mecanismos para activar la producción. Pero fíjense ustedes, si miramos las quemas de 1991, que es donde dominaba la mediana y la empresa agropecuaria, las quemas no significaban un daño al medio ambiente, no había el descontrol que existe ahora, que según la ley estaba tratando de eliminar la mediana y la empresa agropecuaria para dar a manos de los pequeños propietarios y comunarios. ¿Qué quiere decir eso para mí? Que este proceso de transformación de la propiedad privada, si tomamos en cuenta además que a través de la ley de reconducción comunitaria no hay ya posibilidad de que un empresario o una de una mediana propiedad pueda adquirir la titularidad de la tierra por posesión como había en la legislación agraria anterior. Hoy día, la persona que quiere una propiedad mediana o grande tiene que adjudicarse
en una adjudicación pública y abierta. Es decir, tiene que concursar y pagar. Entonces, el concepto anterior a esta legislación era que uno entraba a trabajar la tierra y el hecho de trabajar le permitía acceder gratuitamente a él. Entonces, eso también ha cambiado el foco de atención. ¿Y qué pasa? Yo creo que quienes analizan y quienes están legislando deben ubicarse debidamente en el sentido de que el daño grave que se hace al medio ambiente hoy día está, llamémoslo, por los piratas. Yo no voy a referirme si son solo los interculturales, porque desconozco la composición de eso, si son indígenas, si son de otra composición social, sino simplemente que sucede que las áreas públicas, áreas que tienen una inmensa riqueza forestal y de biodiversidad, son las más dañadas. Y sin embargo, nadie las protege, si ustedes quieren, nadie cobra la reposición de eso. No hay una legislación destinada a proteger eso. Lo que hay es una legislación muy clara sobre la mediana y la empresa agropecuaria. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros concluir que el proyecto de ley tiene una finalidad muy distinta a la que pretenden discursar sobre la protección del medio ambiente. Solo una puntualización, por favor. A mí me pareció muy importante y quiero resaltarlo, doctora Jun, porque para mí también como legisladora es un gran aporte esto que usted ha planteado, que en realidad las multas están dirigidas a los productores. Ellos serían los destinatarios de las multas. Que las personas que generan las quemas en todo lo que son las tierras fiscales, en las áreas de bosques, boscosas, donde habría una depredación realmente del medio ambiente, no van a ser pasibles de multa, simplemente de procesos penales que, como usted dice en Bolivia, son un canto a la bandera. O sea, se llevan a cabo en un tiempo tan largo, con tantos incidentes, que al final acaban extinguiéndose por obra y gracia, lógicamente, a la protección gubernamental y de estas organizaciones parásitas que se forman en torno a estos comercios que se generan con los recursos estratégicos. Entonces, eso es para mí, pues, de mucho valor. El legislador tiene que ser una persona que está mirando el detalle para poder generar justamente el equilibrio. Yo no soy abogada, pero en mi carácter de haber asumido la responsabilidad de generar una legislación para bien de nuestro país, es un detalle que no se me puede pasar por alto. ¿Por qué no hay multa para los que dañan las tierras fiscales y los bosques? Si es que realmente se está poniendo como motivo principal el hecho de proteger el medio ambiente. Entonces acá hay una situación muy controvertida y que lógicamente no se nos puede pasar por alto, y donde se ve que hay algo dirigido hacia las personas que generan seguridad alimentaria, que generan bienes y servicios a partir del digno trabajo con la tierra, porque también la narrativa de estos socialismos está llevando a que el productor sea un maleante. O sea, de alguna manera se le quiere poner ese rótulo, como si producir fuera realmente criminal. Un delito, sí. Criminal es no producir. Entonces, la narrativa, todo está encaminado a desinformar y a generar un sujeto víctima de toda esta situación que es el productor. ¿Cuál sería la narrativa, Emilio, en este caso, en este tiempo? ¿Cuál sería la narrativa? Perdón, Roxana, si me permite. Sí, doctor. La precisión que ha hecho la senadora me parece muy válida. Y además, tener en cuenta que ese proyecto de ley, por ejemplo, no contempla, porque no solo es el desamparo del medio ambiente en las áreas protegidas, sino además ese proyecto de ley no contempla que si hay un incendio provocado por una persona, digámoslo así, sobre un predio de otra persona, esta persona sea indemnizada.
el que va a ser indemnizado es el Estado. ¿Lo puede creer usted? O sea, dañan mi vivienda o dañan mi actividad y yo soy el afectado y el que cobra la multa a mi nombre es el Estado y no me repone. Eso es lo que está hablando el proyecto de ley. Eso es lo que a mí me preocupa, la falta de equilibrio, porque si hay una persona dañada en sus cultivos de pasto, porque además cuando se produce un incendio no termina en la frontera de una propiedad o del límite de una propiedad, sino que se extiende y se entra a otras propiedades. Y el Estado calcula para sacar la multa todo el daño que se hizo en una extensión que se quemó. Pero no dice, pero ahí estaba el señor X, el señor Z, que han sido afectados y les corresponde indemnizar. Ese ciudadano efectivamente puede iniciar un proceso. O sea, el Estado inmediatamente recauda y le deja al ciudadano la posibilidad de hacerlo vía proceso penal, que bien lo ha resumido la senadora Reck y no quiero volver a reiterar. Pero miren esos desequilibrios, solamente se apunta. Gracias. Emilio, la narrativa que no solamente está en Bolivia. Sí, bueno, la narrativa que viene desde la izquierda internacional con personajes como Thomas Piketty, con uno de sus libros más recientes, que es Socialismo Ecológico, es transmitida ya en el país a través de ciertas ONGs que muy probablemente son los autores intelectuales de fondo de este proyecto de ley 240. ONGs que a su vez se van a ver beneficiadas porque la recaudación de estas multas va una mitad a la administración burocrática estatal y la otra mitad a un fondo plurinacional de protección de la madre tierra, uno de estos nombres pomposos a los que nos tienen acostumbrados, que evidentemente va a triangular fondos hacia esas mismas ONGs que están promoviendo este proyecto. Wow. ONGs que están vinculadas, por una parte, al partido de gobierno, pero también a facciones de la oposición autopercibidas como progresistas, ¿sí? Progresistas, entonces, izquierdistas, comunistas o socialistas son lo mismo. Creo que hay una suerte de vuelta a los orígenes de cuando se empezó a tejer la guerra del gas. Pensemos que teníamos, por una parte había la fuerza de choque, que eran los cocaleros del Chapare, y las ONGs como el elemento intelectual que le produjo un discurso, le dio una narrativa, un manto de cordero a lo que iba a ser esa fuerza de choque y le permitió articularse con otros sectores sociales en el país y construir una gran alianza que terminó, bueno, con la toma del poder. Entonces, para esta segunda fase, para esta guerra del fuego, tenemos nuevamente un elemento de choque, que son estas milicias del fuego o grupos tomatierras, y nuevamente las ONGs, en este caso ecologistas, entre comillas, o ecosocialistas, que producen el barniz o le dotan a las milicias del fuego del manto de cordero necesario para pasar a esta nueva fase del socialismo del siglo XXI. Creo que ese es el trasfondo, Roxana. Hermoso tu bebé, María René, pero ha dicho algo, Emilio, ha dicho algo muy, muy importante y quiero que ahondemos más en esto. Me preocupa. Realmente es algo muy perverso contra el país, porque estamos hablando de Bolivia. ONGs que se van a beneficiar con dinero por las multas que van a imprimir a los agros, a los ganaderos bolivianos, que van a subsistir, ONGs que buscan esta vía para subsistir, pero tienen una combinación y un acercamiento y una negociación, podríamos hablar, con el masismo y también con algunos partidos opositores de izquierda o que tienen la bandera del ecocidio. Saludamos a Leonardo, se hizo presente. Leonardo se hizo presente en esto, pero Senta, la definición y lo que manifestó Emilio y doctor Asbun y María René me parece preocupante. Podríamos ahondar más en este tema
¿Se van a repartir el dinero de estas multas? Doctora Asbun, ¿cómo ve esto? Sí, efectivamente. A ver, el proyecto de ley dice que toda la recaudación de las multas será dividido en un 50% para el ministerio en particular, ¿no?, del área, y el otro para un fondo que es un fondo general del cambio climático, ¿ya? Y como fondo de cambio climático, su objeto, entenderán ustedes, no es reponer el daño donde se quemó, ¿no? Porque es algo más abstracto, más general y más universal, si quieren ustedes. Entonces, si el concepto es proteger el medio ambiente, la multa solo debería tener por destino reponer el daño que se hizo en el lugar que se quemó. O sea, esa es una lógica elemental, creo yo, de equilibrio entre para qué recaudo, qué estoy protegiendo y qué busco al final del proyecto restituir. Pero eso no se da. Por eso es incoherente, si hablamos de buena fe, el proyecto de ley si alega una protección del medio ambiente, pero termina financiando la administración pública y un fondo sobre el cambio climático en el que el daño concreto de haberse quemado 1000 hectáreas en un lugar determinado del país, llámese Beni, llámese Santa Cruz, La Paz o Cochabamba, va a ser repuesto por la naturaleza. Es que hay que esperar que crezcan los árboles. O peor aún, si es un privado, allá él pues buscará la forma de pagar sus cuentas, no sé cómo, porque se ha destruido su cosecha, su actividad, y encima reponer la actividad sin que nadie le ampare. Creo que un ecologismo mal entendido en el sentido de no respetar, de no entender que la productividad también es parte incluso de una alimentación sana, sino también de una alimentación para todos, porque si no hay producción, los alimentos van a subir. Y esto pareciera que esa ecuación, y bien que señalaba Emilio a Piketty, porque todo este progresismo lo que hace es entender que tiene que proteger el medio ambiente y ellos arguyen, y también a los pobres, ¿no? Arguyen, digo, porque a la hora de la verdad no buscan una ecuación que equilibre todo eso y que permita a la población menos beneficiada acceder a alimento, a salud en buenas condiciones, sino es una instrumentalización para otros fines. Y eso se expresa en la ley. Si uno lo lee por debajo, la ley nos lleva a eso con estos elementos que he mencionado y que están escritos literalmente así. Proteger el medio ambiente, entre comillas, para beneficiar algunos bolsillos. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen, que es la norma que además van a tener que tratar en la Cámara de Senadores en primera instancia, Senta? Con María René, creo que María René puede dar testimonio. Hicimos una inspección en la etapa de incendios por la Chiquitania. Fuimos con algunos parlamentarios, entre ellos Richard Rivero, Luisa Nayar, y hicimos un recorrido y pudimos evidenciar de manera ocular muchas situaciones que se habían dado con los incendios, los relatos y las narrativas que tenían los indígenas del lugar y que nos mostraban que los incendios habían sido provocados y daban testimonio. Además, estando en esa inspección, en ese viaje, tuvimos oportunidad de ver cómo se generaban focos de incendio. Acabábamos de pasar el camino, queríamos volver y ya habían vuelto a encender fuego. No se puede producir el fuego de forma natural. Eran troncos que habían incendiado, sabían cómo producirlo para que no se apague de manera rápida. No sé, María René puede comentar un poco más porque incluso ya sufrió una emboscada en una segunda incursión que hizo. Sí, la verdad que, bueno, fue totalmente devastador. Ahorita me hace recuerdo la senadora de esa emboscada y yo tenía sentimientos encontrados, ¿ya? Primero, de mucha rabia, porque fuimos a una inspección con la fiscalía, con la policía, con autoridades del orden, que
que prácticamente encontraron en flagrancia a los avasalladores incendiando, avasallando y obviamente incendiando. Entonces, no sé bajo qué criterio la policía y la fiscalía dicen ahí, bueno, primeramente vamos a proceder a prender a los cabecillas, siendo que habían alrededor de unas 250 personas solamente en esa comunidad, porque no era una ya que estaba conformada dentro de un área protegida, eran como unas 8 comunidades. Entonces, bueno, ok, se va a llevar a 3 cabecillas y las demás personas, y la policía no es que no fue preparada, ellos fueron en buses, tenían todo para poder sacar a esa gente, para poder destruir las construcciones que habían hecho, etcétera, etcétera. Y el escenario, la prueba estaba ahí, que todo lo habían quemado. O sea, todo estaba quemado, menos su casita de madera y los cultivos que hacen de alguna fruta ahí dentro. Eso estaba intacto, pero de ahí para allá toda la línea estaba quemada. Entonces, y cuando digo sentimientos encontrados, porque justamente en ese momento también negociaban en la Cámara de Diputados la aprobación de un crédito supuestamente para poder apagar los incendios forestales, donde no tenía absolutamente nada que ver con ese carácter. Hablaba de desastres naturales, cíclicos eventuales, como ser nevadas, como ser riadas, pero con incendios forestales no tenía nada que ver. Entonces, negociaron la aprobación, la oposición negoció la aprobación del crédito y no priorizó ni una ley incendiaria. En este caso, la que se había pedido, yo había puesto, o sea, anticipándome a este escenario, porque ya, la verdad, sinceramente, yo les comento, ya es una cuestión de suerte sin rumbo lo que pasa dentro de la Asamblea, porque día que vas o sesión que vas, no sabes qué sorpresa te vas a llevar. Entonces, luego yo decía, bueno, y por ahí esto se les ocurre negociar. Entonces, yo hago una representación escrita al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de senadores y al presidente de la Asamblea Nata, de la Asamblea Legislativa, es decir, a David Choquehuanca, diciendo, bajo estos puntos tendríamos que sentarnos todos los parlamentarios, porque evidentemente, para llegar a un acuerdo entiendo que tiene que haber consenso, pero no son pues entre 3 personas en un cuarto entre 4 paredes, ¿no? Entonces aquí tenemos que consensuar lo que se beneficie finalmente, en este caso la región que es la afectada, Santa Cruz. Entonces, el Beni también, bueno, Pando también. Claro, Santa Cruz, Beni, Pando también, hubo incendios en La Paz, hubo en Tarija, hubo en Cochabamba. Entonces, pero no, aprobaron el crédito y quedaron con el discurso de que, bueno, ya vamos a ver si de aquí las próximas sesiones, si es que se puede sesionar, veremos lo de la ley 741 específicamente, que es la que yo vengo batallando. Entonces, perdón. Sí. No, está bien. Quiero hacer una puntualización, María René, para dejar esto como un apunte que es importante. En esa inspección que hicimos, nos reunimos con grupos indígenas, con los bomberos voluntarios, teníamos todos los testimonios de ellos. Nos acompañaron también 2 legisladoras, 2 parlamentarias, Roxana Álvarez, Heidi Muñoz. Ellas fueron de las que apagaron los focos de incendio que encontraron en el camino, incluso exponiéndose. Entonces teníamos un material muy importante que recopilar y hablamos con las organizaciones indígenas, comités cívicos, de que íbamos a hacer una audiencia legal para recopilar toda esa información. Nosotros haciendo nuestra propia, digamos así, inversión, porque nadie nos iba a dar un centavo, trasladar cosas, reunir, generar la audiencia, y estuvimos en ese proceso y nos boicoteó la gente de estos llamados interculturales que definitivamente tienen un raigambre y les meten miedos a los indígenas. Los indígenas que lloraban cuando nos contaban todo lo que había sucedido, cómo les habían quitado sus montes de Motacú, que era su
foco de sustento, cómo los habían dejado realmente en la calle y no tenían la posibilidad de continuar con sus actividades productivas. Luego, por miedo, nos dijeron que ellos no podían participar. En los comités cívicos, desgraciadamente, de la Chiquitania también hicieron toda una serie de situaciones donde de alguna manera lo boicotearon, no le dieron lugar a la posibilidad de que nosotros hagamos esto. De todos modos, tenemos pendiente el hecho de que se tiene que realizar, ¿no? O sea, porque los testimonios están, sabemos cuál es la gente que puede hablar y ese material hay que trasladarlo al legislativo, porque eso es lo que nosotros tenemos que saber antes de legislar. No podemos legislar pues en el vacío. Tenemos que conocer lo que dicen los protagonistas, los afectados, cómo se están produciendo estas situaciones. Legislar de arriba con objetivos que no sabemos cuáles son, pues es irresponsable y criminal. No solo irresponsable, es criminal. Y a mí que me digan lo que quieran, pero yo voy a defender lo que a mí me parece correcto y lo que me parece justo. Y si estoy en el Parlamento, voy a ser una voz para generar justamente los equilibrios y no otra cosa. Entonces, esto es lo que deberíamos, ¿cómo puede ser esto que está comentando y está dando testimonio María René, que se esté legislando en el Senado un aspecto tan controvertido, tan importante, y diputados no lo conozca el proyecto? ¿Y qué es esto? Esto es un fardo. O sea, vamos a legislar en senadores, se lo vamos a pasar para que directamente lo aprueben. Ese no es el trabajo de las dos cámaras. Las cámaras tienen que conocer con antelación los proyectos de ley. Tienen que tener el conocimiento, sobre todo en un tema tan importante, donde hay tantos actores involucrados, donde hay tantos intereses, donde hay tantas necesidades y donde se necesita realmente legislar con proporcionalidad y con equilibrio. Y eso es lo que defendemos, no otra cosa. Tal vez yo calculo con todo lo que está pasando en la Asamblea Legislativa en este último tiempo, tal vez el escenario es que se pase directamente este proyecto de ley 240, el proyecto de ley recaudadora, a diputados para que los diputados, como en otras ocasiones, y no generalizo, como en otras ocasiones, aprobó todo esto en pleno, sin conocer tal vez el proyecto de ley. Hay una pregunta que es inevitable y que estoy segura que tanto el periodista escritor Emilio Martínez o el doctor Asbun, constitucionalista, podría responderme. ¿Qué ONGs están detrás de este proyecto? Ustedes deben saber qué ONGs están detrás de este proyecto, cuáles son los intereses. ¿Podríamos conocer los nombres? Bien, la tomo yo. Perfecto. La Fundación Solón ha sido permanente impulsor de este tipo de iniciativas restrictivas hacia la producción agropecuaria, y lo mismo podemos decir de la Fundación Tierra. Ahora, un poco acotando a lo que decía Senta, este tipo de leyes que tienen que equilibrar la protección al medio ambiente con el impulso a la producción agropecuaria, tienen que concertarse y construirse desde las regiones donde van a ser aplicadas, ¿no? No puede reunirse un grupo de burócratas con algunos iluminados de algunas ONGs en las alturas del país para determinar qué se va a hacer después en los territorios amazónicos de Bolivia. Es una forma de centralismo también, un centralismo agrario. En realidad hay que proceder de la forma inversa, hay que preguntarle a las víctimas, a los productores que han sufrido los incendios y a los que ahora se les va a cobrar encima de que ellos fueron víctimas en sus establecimientos, ahora se les va a cobrar con este mecanismo que es, me parece que en parte confiscatorio y en parte extorsivo, porque tengamos en cuenta que
se viene un año electoral, 2025, donde conociendo el tipo de prácticas que tienen muchos funcionarios públicos, se va a negociar la exención de la multa a cambio de un aporte para el partido, seguramente. Creo que Roxanita, te recuerdo que creo que estamos cerca ya a terminar el programa. Sí. Para que nuestros tenemos ya minutos solamente para despedirnos. Creo que este tema da para más, para una segunda intervención, una tercera intervención. Tenemos que ahondar en los detalles más todavía sobre este proyecto de ley. Si puede hacernos en una próxima intervención, una intervención el doctor Asbun, Emilio también, quedemos para una segunda parte, me parece muy importante, y podamos convocar también a otros tal vez parlamentarios que tengan algún criterio sobre este tema que es vital en este momento para el país. Estimada Roxana, con todo gusto, solo quiero precisar algo que es imprescindible en este contexto. La propiedad privada en Bolivia, porque hay que verlo desde el origen. Decía yo, la propiedad privada no se adquiere en Bolivia, salvo de la pequeña propiedad o la propiedad colectiva, por posesión. Hay que en subasta obtenerlo. Entonces eso de que alguien va a ir a quemar para apropiarse, eso no existe. Quien va a quemar va porque es un pirata en el amplio sentido de la palabra, porque no pretende ser un productor legal, porque pretende hacer daño al medio ambiente y a la producción. Tenemos ese hecho. ¿Y qué hace el legislador? No busca este área, no busca este ámbito y busca al productor. ¿Por qué? Porque lo tiene en su propiedad y a ese lo multa. Es que es muy fácil al que está legalmente constituido agarrarlo y cobrarle, más allá, y les digo, más allá de dónde se originó el incendio, y no ir al foco de la realidad, que es dónde se están produciendo los chaqueos, dónde se está produciendo el desmonte o dónde se están produciendo la quema, que son 5 millones de hectáreas en áreas de bosque. Porque pensemos de la otra manera, ¿qué sentido tendría para un productor quemar su chaco? O sea, incendiarlo su chaco, quemar su pasto, no tiene lógica. Si eso puede suceder, accidentalmente, por supuesto, puede suceder alguna vez, pero no es una práctica habitual. Eso tiene una finalidad, que es no ser una persona emprendedora legal, sino más bien un pirata que va de paso ahí y será boliviano, será de otro país, no nos interesa, pero es a ese al que tenemos que perseguir, es a ese al que la legislación debe buscar. Y sin embargo, como mencionábamos antes, ni siquiera lo multa. De modo que ese ciudadano, si es extranjero, hace lo que tiene que hacer y se va y nadie lo va a volver a encontrar. Ese es el problema de esta legislación tan orientada hacia otros fines y no discutimos que el objetivo es el que hemos compartido todos, buscar la protección del medio ambiente en equilibrio con la producción. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto compartir con la legisladora Sentarrec, con María René, con Emilio y obviamente agradecerte, Roxana. Mucho gusto. Doctor, los agradecidos somos nosotros, Senta y yo, que somos las que hemos creado este diálogo, este espacio de diálogo sin permiso, pero tenemos una segunda parte y el compromiso también para una segunda parte sobre la Guerra del Fuego. Una segunda parte. María René. Perdón, quisiera hacer lo último. Mire, justamente me llega esta noticia como último momento en el deber, donde ANAPO señala que parte del avasallamiento en Santa Rita están en riesgo otras 20.000 hectáreas en la zona. Es decir, ni siquiera se ha enfriado el suelo de los incendios y pero es de terror. Voy a leerle un poquito más de la noticia, de la nota que dice: los presuntos planificadores reclutan gente de choque en los municipios de Montero y Minero para luego de tomadas las tierras ponerlas a la venta o alquilarlas.
Y esta denuncia la hace la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, que denunció nuevamente que estos avasalladores tomaron a la fuerza esta hacienda que es de propiedad privada y se estima una pérdida por lo menos de $1 millón entre el sembradío que había dentro del lugar. Y esto se normaliza. Los productores de la zona están atemorizados porque han recibido amenazas por parte de los llamados campesinos interculturales que pretenden apropiarse ilegalmente de las otras 20.000 hectáreas. Y esto no es que pase de coincidencia o porque ellos dijeron vamos a ir a tomarla. Esto está planificado. El INCRA, la ABT, el gobierno son parte de este esquema porque ya le dieron la vía libre para ingresar de esa manera y con armas y como ya están acostumbrados y todo el mundo lo haya ya normal esto. Bueno, Organización criminal. Entonces los piratas están activos, ¿no? La guerra del fuego, los incendiarios, como en el libro de Ray Bradbury, están quemando tierras, no libros en este caso, están quemando tierras y quieren sacar a los propietarios, a las personas que producen. Es evidente cuál es la víctima, pero a la víctima la quieren punir y le quieren poner multa, porque como dice el doctor Ahun, es el que tienen cautivo ahí, está produciendo, no es un pirata que anda de un lado a otro incendiando. Entonces los fines son oscuros. Legislar es realmente un reto porque no podemos legislar para que los piratas se salgan con la suya y las víctimas queden castigadas. Eso sería pues un despropósito. Nos negamos, la gente responsable, a hacerlo. Esa sería mi conclusión de hoy y el compromiso de seguir luchando por la verdad y no por una narrativa falsa que pretenden imponernos. Y seguiremos esta batalla, que es la batalla contra los piratas del fuego. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Gracias, un gusto. A las órdenes. Para una segunda parte sobre la guerra del gas, gracias María René, el compromiso de todos ustedes para que le hablemos al país y abordemos este tema tan delicado. No olviden, estamos en todas las redes, Diálogos Sin Permiso, donde las voces de muchos bolivianos influyentes, representativos, se escuchan. No tiene ningún tipo de censura. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y una excelente semana venidera. Muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Hasta una nueva oportunidad.